Gerente general de la compañía francesa para el aseguramiento del comercio exterior COPAS. Es un gusto tenerlo en estos micrófonos. Bienvenido. Buenos días. En esta coyuntura que está viviendo el país de cambio de gobierno, en la próxima semana precisamente hay algunos ingredientes que están vigentes, ¿no? Como este acuerdo con la Unión Europea, con Estados Unidos no existe un acuerdo comercial. Y bueno, ¿qué expectativas, qué proyección le ve para el comercio ecuatoriano precisamente? Buenos días. Bien, el acuerdo con la Unión Europea ya ha empezado a mostrar sus primeros resultados del impacto que ha tenido en las exportaciones ecuatorianas. En lo que va de la vigencia del acuerdo con la Unión Europea ya hay un incremento de alrededor de $100 millones comparado con el mismo periodo del año anterior, es decir, de enero a abril del 2016 versus de enero a abril del 2017. Ya tenemos un incremento de $100 millones en las exportaciones, principalmente de productos primarios, ¿no? Que es nuestro fuerte como país exportador. Entonces tenemos un crecimiento importante en banano, en camarón, en flores y en otros productos primarios. Entonces esto hace ver que la decisión fue correcta. Todo ese esfuerzo que se puso para concretar rápidamente el acuerdo con la Unión Europea y cumplir el plazo previsto está empezando a tener sus frutos, y se ve también que la estrategia de lograr acuerdos comerciales con grandes bloques comerciales en el exterior es una buena estrategia para crecer en nuestras exportaciones. Ahora tenemos la prioridad también de llegar a algún tipo de acuerdo comercial, no necesariamente un acuerdo de libre comercio, pero sí un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. La mayor parte de las exportaciones, más del 30% de las exportaciones del Ecuador se dirigen a los Estados Unidos, y eso hace que sea una prioridad llegar a un acuerdo comercial también, y es una tarea que va a tener el nuevo gobierno a partir del 24 de mayo cuando se posesione. Porque el presidente de Estados Unidos justamente esta semana comunicó al Parlamento de Estados Unidos el comenzar una nueva renegociación con Canadá y México precisamente, ¿no? Entonces en esa coyuntura también como que no sería pertinente un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Exactamente, un tratado de libre comercio como tal no sería pertinente. De ninguna de las partes hay la posibilidad de llegar a un acuerdo de libre comercio, pero sí un acuerdo comercial. Y la ventaja del Ecuador es que somos complementarios con Estados Unidos, no competimos en la producción que tenemos. Por ejemplo, México tiene otra realidad, porque en México hay una producción industrial, por ejemplo, de vehículos importante, que se destina a manera de maquila, se fabrican en México, pero se exportan hacia Estados Unidos, y eso compite con la industria de vehículos estadounidense. Entonces hace que el gobierno estadounidense tenga un interés en poner un tipo de restricciones a las importaciones de vehículos mexicanos, porque está perjudicando a la industria local estadounidense. En nuestro caso es diferente. Nuestro caso es básicamente exportación de productos primarios. Nuestros productos son principalmente agrícolas, y también, bueno, obviamente algo de agroindustria, pero eso hace que no tengamos una competencia directa con productos hechos en Estados Unidos, y eso nos da una posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo comercial, obviamente no de libre comercio, pero sí un acuerdo comercial que permita la entrada de nuestros productos. Un imperativo para el nuevo gobierno, porque las preferencias arancelarias andinas es posible que ya no continúen de una vez por todas, ¿no? Pues han ido postergando. A esto quería agregarle que en esta semana estuvo una funcionaria de alto rango de la India conversando con empresarios y el ministro de Comercio Exterior, y que la India también es un mercado con más de 1.000 millones de potenciales consumidores, ¿no? ¿Ese acercamiento con la India también es válido en esta coyuntura? Es muy interesante, y en realidad el Ecuador tiene que empezar a enfocarse en acuerdos comerciales con este tipo de países, que son los países emergentes que tienen los BRIC, ¿no es cierto? Les han llamado a los BRIC por Brasil, Rusia, India y China. Son los países emergentes que han tenido un crecimiento económico importantísimo en los últimos años. Bueno, Brasil ha sido un poco la excepción desde el 2014, porque ha entrado en una etapa de recesión muy fuerte, pero Rusia, India y China están teniendo un desempeño muy interesante, principalmente India, y es un mercado, como usted bien lo dice, de más de 1.000 millones de habitantes. Es un mercado que puede demandar nuestros productos también de manera muy significativa, y es muy atractivo para el Ecuador llegar a acuerdos comerciales con este
este tipo de países, ¿no? Entonces yo creo que por ahí los esfuerzos del nuevo ministro de Comercio Exterior, que se posicione como parte del gabinete del nuevo presidente, serán muy importantes, porque abrir ese mercado será interesante para el Ecuador. Estamos conversando con Pedro Sánchez, gerente general de la compañía francesa para el aseguramiento del comercio exterior, COFACE. Esta empresa, ¿a qué es lo que se dedica en esto del comercio exterior? ¿Cuál es su rol? Sí, COFACE es una empresa que tiene su sede en París, en Francia. Tiene más de 70 años de trayectoria. Este año estamos cumpliendo 71 años en el mes de septiembre. Y es una empresa que se dedica a dar seguros de crédito, es decir, a proteger a las empresas del riesgo de impago por parte de sus deudores, en una relación entre cliente-proveedor, donde normalmente hay un crédito comercial de por medio. Siempre hay el riesgo de que el cliente no le pague al proveedor. Y lo que nosotros hacemos es dar un seguro de crédito, dar la posibilidad de que el proveedor esté protegido en caso de que su cliente no le pague. La compañía le va a cubrir a manera de seguro, le va a indemnizar por ese impago que tuvo por parte de su cliente. Entonces lo que hacemos es comercializar pólizas de seguro de crédito que le permiten a la compañía estar protegida, y esto opera tanto para el mercado doméstico como para el mercado internacional, es decir, en empresas que realizan sus operaciones dentro del mercado ecuatoriano. También hay la posibilidad de que estén cubiertas del riesgo de impago. Y también en empresas que exportan, la compañía nació para dar la cobertura a empresas exportadoras, pero ahora está dentro también del mercado doméstico. Pero a empresas que exportan, obviamente siempre hay un riesgo, porque no conocemos el mercado de destino, no necesariamente no conocemos a la empresa que nos está comprando nuestro producto, está en un país muy lejano, y ahí siempre es válido tener una cobertura en caso de que el cliente no nos cubra esa obligación que tiene la deuda. ¿En el país cuán consolidados o posicionados están? COFACE está en el Ecuador desde el año 1995. Actualmente somos líderes en seguro de crédito en el país. Como aseguradora de crédito estamos desde el año 2010, y como compañía dedicada a los informes comerciales desde el 95. Pero actualmente somos líderes en seguro de crédito en el país, con el 68% de participación de mercado. Actualmente también, dentro de la coyuntura que estábamos hablando de Ecuador, hay otros elementos, ¿no? Comienzan a eliminarse o a reducirse las salvaguardias que se había tomado Ecuador, y también hay otro elemento que bajará el IVA del 14 al 12% desde el 1 de junio. ¿Esto puede incidir en el comercio internacional? Sí, sin duda. Bueno, las salvaguardias tuvieron su efecto como medida para equilibrar nuevamente la balanza comercial. Hay que tomar en cuenta que desde fines del año 2015 el petróleo tuvo una caída muy significativa, el precio internacional del petróleo, y eso tuvo como consecuencia una caída en las exportaciones del Ecuador muy significativa. Como respuesta, el gobierno lo que hizo es implementar salvaguardias para controlar la entrada de productos al Ecuador y bajar también las importaciones y restablecer el equilibrio comercial. Tuvo su impacto, las importaciones cayeron más del 30% en el año 2016 comparado con el año 2015, y eso permitió restablecer el equilibrio de la balanza comercial, que en dolarización es importante mantener un equilibrio y un superávit de la balanza comercial para evitar que haya más salida de dólares que entrada. Pero bien, eso fue un tema emergente, una medida que puede ser muy cuestionable, porque impuso trabas a la comercialización de productos importados en el Ecuador, pero finalmente restableció el equilibrio de la balanza comercial. Ahora, desde el 1 de junio ya no van a existir salvaguardias, ya el tiempo de la implementación pasó, estamos en otra realidad. El precio del petróleo de cierta manera se ha recuperado a unos niveles que pueden ser manejables, y los precios de las exportaciones ecuatorianas de otros productos también se están recuperando. Entonces las exportaciones ecuatorianas están creciendo. Eso hace que ya no sean tan necesarias las salvaguardias, y en buena hora se van a eliminar, porque eso va a permitir
Primero, que los productos finales de consumo que son importados lleguen a precios más accesibles para el consumidor, lo cual va a beneficiar a la población porque ya no van a tener que pagar precios excesivamente altos por productos importados. Pero sobre todo el beneficio principal es que las materias primas y los bienes de capital como maquinaria que se requieren para procesos productivos, para fabricación de productos en el Ecuador, también van a bajar el precio, se va a reducir la salvaguardia, y eso va a permitir que el fabricante, el productor ecuatoriano, el empresario pueda invertir y pueda desarrollar sus procesos productivos de mejor manera. Y eso obviamente tiene un impacto en la actividad económica en general del Ecuador. Entonces, desde todo el punto de vista, en mi opinión personal, es que la eliminación de las salvaguardias es positiva. Va a generar una dinamización de la economía porque el consumidor va a poder gastar más, el empresario va a poder invertir y producir más, y finalmente eso va a impactar en general en la economía ecuatoriana. Entonces, una medida que fue tal vez emergente, un poco desesperada, ahora en buena hora se va a eliminar y va a generar un impacto positivo en la economía. Y lo otro, antes de entrar al IVA, perdón, sí, el cacao, entiendo que como materia prima en el mercado internacional se ha disminuido, creo que el precio a la mitad. Sí. Eso sí nos afecta, ¿no? Nos afecta considerablemente. El cacao ha tenido una caída muy significativa en su precio internacional. El Ecuador es un país que se está posicionando cada vez más como productor de cacao de clase mundial, del mejor cacao del mundo. La variedad arriba de nuestro cacao es la más cotizada a nivel mundial, y los mercados, sobre todo europeos, demandan el cacao ecuatoriano para producir sus chocolates. Y lo que es además muy conveniente es que el Ecuador está convirtiéndose en un país productor de chocolate también. Entonces, no únicamente de exportador de cacao como materia prima, sino ya de chocolate premium de primera calidad hacia el mundo. Entonces, esto ya le da valor agregado a nuestros productos agrícolas, lo que permite que aquí en el Ecuador se queden las divisas y no mandemos materia prima para luego importar el producto terminado. Pero sí ha tenido una caída muy significativa el cacao. Por otra parte, el camarón ha tenido un despunte en el precio muy significativo. La industria de camarón, exportadora de camarón en el Ecuador, ha tenido un crecimiento muy significativo. El mercado de China es un mercado muy interesante para el camarón ecuatoriano. Está desarrollándose cada vez más, y bueno, en general con el tema de la Unión Europea también, ahora los exportadores ecuatorianos tienen mayores posibilidades de penetrar esos mercados. Entonces es un momento en general más favorable para las exportaciones ecuatorianas de lo que teníamos en el año 2016, tal vez quitando este caso muy puntual del cacao que sí está afectado en el situaciones precio. Como esas, en las caídas de precios así bastante grandes, ¿hay algún nivel de aseguramiento también de lo que ustedes hacen? Para la caída del precio no necesariamente, es más para un tema de impago, del riesgo de impago de los... Porque la caída del precio ya son fluctuaciones más de mercado, ¿no? De las leyes del mercado de oferta y demanda. Entonces ahí en realidad es más, juegan las dinámicas del mercado, ¿no? Es Pedro Sánchez, gerente general de la compañía francesa para el aseguramiento del comercio exterior, COFACE, aquí en HCJB Noticias. Ahora sí me gustaría entrar en el tema del IVA, que se nos quedó pendiente. También desde este mes de junio se reduce nuevamente de 14 a 12%. Se aumentó por un año estos 2 puntos con motivo de la emergencia por el sismo de Manabí y Esmeraldas de abril, ¿no? Así es, desde el 1 de junio ya por ley tiene que bajar del 14 al 12% el IVA, lo cual también es positivo para la economía ecuatoriana porque va a dinamizar el consumo. La economía ecuatoriana ha atravesado una etapa de recesión muy importante, y esto se ha reflejado en una caída de la demanda de la población, es decir, todos nosotros como ciudadanos hemos bajado nuestros niveles de consumo debido a la situación económica que afronta el país. Una manera de recuperar la actividad económica es a través del fomento de la demanda, de incentivar que la gente gaste y consuma más. Y la caída del IVA del 14 al 12% tiene ese impacto, porque abarata en general un 2% los productos que son de consumo,
Entonces, por ese lado va a tener un incentivo la economía del Ecuador para empezar a dinamizarse nuevamente, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista también va a ser Pero positiva los la caída del productos IVA. que en este año se compraron al 14%, con 14% de IVA, ¿esos también bajarían el precio o se mantendrían? ¿Cómo se puede dar en estos casos? Bueno, el precio de un producto está dado, pero al precio hay que subirle el IVA. Entonces, ahora en lugar de... seguramente va a ser el mismo precio, pero en lugar de subirle el 14 se le sube el 12, entonces el precio final que paga el consumidor, porque hay el precio marcado en lista y el precio final que paga, ¿no es cierto?, el consumidor cuando ya está incrementado el IVA, entonces el precio final va a bajar un 2%. Y eso a nivel ya agregado de toda la economía en todos los productos que son sujetos de IVA, porque también no hay que olvidarnos que no todos los productos tienen IVA, ¿no es cierto? Por ejemplo, los alimentos no son sujetos de IVA, pero sí hay otros productos que tienen IVA y ahí se vería el impacto de la baja. Entonces va a ser conveniente para la economía ecuatoriana. Desde el punto de vista recaudatorio, sí va a haber un impacto. Desde el lado tributario va a haber un impacto para el gobierno. Pero finalmente esto es volver a la normalidad, volver al 12%. No hay que olvidarnos que el 14% de IVA fue establecido por un tema emergente del terremoto del 16 de abril del año 2016. Entonces ya esos ingresos adicionales han entrado a las arcas fiscales y ahora lo que vamos a hacer es volver a la normalidad. Otro elemento también que ha afectado el comercio, quizá tal vez a nivel menor, es las situaciones de Perú y de Colombia con el tema de las devaluaciones. Sobre todo hubo un momento, sobre todo hasta el año anterior, que la gente de las fronteras especialmente se volcaba al Perú a hacer sus compras, ¿no? Esto tiene algún impacto sobre todo a las poblaciones fronterizas en el norte, en la provincia del Carchi, en Tulcán, ¿no? Ahora como que ha disminuido aquello. ¿Cómo percibe usted esto? Sí, para el Ecuador el hecho de tener la moneda nacional al dólar genera una cierta debilidad cuando hay devaluaciones de las monedas de los países vecinos. Eso sin duda ocurre, pero la devaluación a través o la ganada de competitividad de un país a través de la devaluación es solo un efecto temporal. Si tuviéramos, ya se ha oído muchas veces que el gobierno ha dicho que si tuviéramos moneda nacional sería otra realidad. Bueno, sería otra realidad, pero para mal, no para bien, porque una devaluación lo que hace es empobrecer a la población. Una devaluación probablemente le puede permitir al país ganar competitividad temporalmente en los mercados internacionales, porque lo que hace es que los productos de exportación se abaraten y que los costos locales sean menores, porque finalmente el país que está exportando va a recibir dólares, va a tener que pagar sueldos en moneda local, pero va a recibir dólares por los productos que está exportando. Entonces finalmente ahí hay una ganancia en las exportaciones cuando hay una devaluación, pero eso es temporal. Y además, ¿a qué costo? A un costo de empobrecer a la población. Entonces, para nosotros tener una moneda dura como el dólar lo que permite es proteger el ingreso de la población. Lo que pasó en Colombia y en Perú básicamente fue que ganaron competitividad con la devaluación durante un tiempo, eso es innegable, pero empobrecieron a la población. En nuestro caso no ocurrió. En nuestro caso perdimos competitividad internacional porque nuestros productos se encarecieron en el mundo, pero la población no estuvo afectada, porque como no hay cómo devaluar, entonces no hay cómo empobrecer a la población en términos relativos con otro país. Pero sí hubo este desfase, ya las monedas de los países vecinos se están recuperando, tuvieron una devaluación importante, pero nuevamente están empezando a ganar valor, lo que hace que nuestras exportaciones también vayan ganando progresivamente o recuperando progresivamente sus niveles de competitividad. La población ecuatoriana, al tener una moneda dura como el dólar, se vio beneficiada al ir a comprar en los